Bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura del primer parcial del primer trimestre. El objetivo de la clase del día de hoy en cuanto a nuestro repaso es el objetivo generar en los estudiantes recordatorio de temas del ciclo anterior a través de las clases dinámicas. Muy bien, muchos de ustedes han de recordar esta imagen. Muchos de ustedes estuvieron en esta postura. ¿Y de qué nos habla? De la declamación. Muy bien. ¿Y qué es la declamación? Es la interpretación de un poema buscando profundizar su mensaje con el uso armonioso de la voz y la sutileza del gesto. Bien, la declamación busca siempre cautivar al espectador para que vibre con el sonido y el significado de las palabras, acentuando con el gesto y el movimiento los versos o palabras que destacan el sentimiento y la emoción que contiene este poema. Recuerden que nos dice es la interpretación de un poema. Para ello tenemos que tener claro lo siguiente: ¿cuál va a ser su proceso? ¿Cuál debe ser su proceso y de qué manera lo vamos a realizar? El primero nos dice que es la dicción, es la manera de pronunciar las palabras o construcciones. Entre ellas quiere decir que si usted va a declamar, un poema, ustedes no van a tener su boca cerrada y no se va a entender lo que dice, solamente hay una cierta leve gesticulación. Diríamos entonces, el día de hoy vamos a ver, no se entendería, pero si utilizamos una buena dicción diríamos, dicción, manera de pronunciar las palabras o construcciones. Entonces, damos a entender lo que queremos decir. Los gestos no deben de ser gestos exagerados, recuérdelo, que siempre deberían ir de manera natural, que se pueda visualizar lo que usted quiere decir sin que sean los gestos los distractores. Digamos que si estamos hablando de un momento de un sentimiento, no vamos a tornarnos de un sentimiento de profundo, de tristeza, melancolía, no vamos a presentar en nuestro rostro un gesto de sonrisa. No tendría la finalidad, no tendría la misma secuencia de lo que dice el poema a lo que estamos realizando en ese momento. El movimiento, recuerden que si usted se mueve incesantemente en el auditorio, no va a ser posible que se pueda entender o querer saber o apreciar lo que usted está declamando. ¿Por qué? Porque las personas vamos a estar distraídas con lo que usted está haciendo en ese momento, moviéndose de un lado al otro. Eso se les llama distractores. La naturalidad de lo que nosotros hacemos en el momento tiene que salir y fluir de nosotros. Por ello es importante que una declamación se sienta natural, flexible, variar su tono, suave cuando es el momento, fuerte cuando lo necesita y el caso lo requiere. Las pausas consisten en una breve interrupción, dice, del tiempo en el poema. Recuerde que dentro de la pausa nosotros debemos de respetar los signos de puntuación. Y dentro de una declamación, los signos de puntuación más utilizados son el coma y el punto, sea punto seguido, punto aparte o punto final. Y dentro de la voz dice que se representa el apoyo firme para el declamador. Entre ellas tenemos el tono, el timbre y la intensidad. El tono no tiene que ser tan alto ni tan bajo. Al contrario, mantener un tono medio donde podamos tener de manera natural nuestra voz, que fluya nuestra voz. El timbre no debe ser que no se entiende lo que decimos, al contrario, que se entienda y se exprese lo que queremos decir. Su intensidad, tanto el tono, el timbre y la intensidad tienen que ser medios, ni altos ni bajos, porque si está bajo no vamos a escuchar ni a apreciar la declamación. Entonces, recordemos, dentro de un proceso de declamación tenemos la dicción, los gestos, los movimientos, naturalidad, flexibilidad, pausa. Y dentro de la voz tenemos el tono, el timbre y la intensidad. Muy bien, vamos a ingresar a otro tema, la generación decapitada. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la generación decapitada? Hablamos de 4 poetas muy importantes y relevantes dentro de la literatura ecuatoriana. Y decimos que los 4 poetas, entre estos, decíamos que hay 2 ecuatorianos, 2 quiteños y 2 guayaquileños.
el quiteño, entre ellos tenemos a Arturo Borja, que dentro de sus poemas más relevantes estaban los poemas inéditos. Humberto Fierro, quiteño también, y dentro de sus poemas más relevantes tenía el Fauna. Medardo Ángel Silva, guayaquileño, y el poema más relevante de él era El alma en los labios. Y por último tenemos a Ernesto Noboa y Camaño, guayaquileño, y tenía, por ende, su poema más relevante, La emoción vesperal. Muy bien, ¿qué recordamos de lo que es la generación decapitada? Pues bien, la generación decapitada se le nombraba así, se le denominó así, porque estos 4 grandes poetas murieron a una edad muy temprana, entre ellos 20 años, 26 años, y el máximo que tenía creo que era Ernesto Noboa y Camaño, que tenía 40 años. Pero ¿qué nos dice y en qué siglo se dio? Dice, esta agrupación literaria formada por 4 poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. Su influencia en el movimiento modernista era Rubén Darío. ¿Y qué más nos dice? Que dentro de sus características de la generación decapitada tenemos la innovación. ¿Y qué es la innovación? La innovación se busca las formas de las estrofas que se emplean en cada uno de los versos. La medida la actualizan en los versos en su manera, en cómo se lo realizaba. Y si hablamos del enriquecimiento del lenguaje, los poetas modernistas incorporaban un léxico, pero sobre todo de origen francés. Y la musicalidad, dice, es la selección adecuada de las palabras y acentos. Cada uno de estos características que comprendían la generación decapitada tenían cada uno de ellos como su bandera, su perfil en cuanto a cada uno de sus poemas que realizaban ellos. Bien, tenemos además lo que es la bibliografía como otro tema. ¿Recuerdan qué es la bibliografía? Hablamos netamente de lo que vamos a buscar de un libro que nosotros vayamos a emplear, de una cita bibliográfica que vamos a emplear en una investigación, en un trabajo monográfico. Y se dice que dentro de esta bibliografía, que estamos netamente hablando de este personaje, de este autor de este libro, tenemos su ficha bibliográfica. ¿Recuerdan cuando el año pasado nosotros realizábamos las famosas fichas bibliográficas a través de sus formatos de cartulina? Pues bien, ¿recuerdan qué debían obtenerse en esa ficha? Pues bien, el autor del libro, el título del libro, la ciudad donde fue la edición del libro, el año y la editorial que lo publicó. Entonces, recordemos que la ficha bibliográfica es una ayuda sumamente importante dentro de una bibliografía cuando ustedes citan a un determinado autor sobre un tema que nos ayuda a fundamentar la investigación monográfica que estamos realizando. Pues bien, ¿qué son las normas APA? Ustedes muy bien lo han de recordar. Las normas APA son los formatos que nos permiten formato estándar, que nos permite mantener dentro de nuestro trabajo, de nuestro escrito, una estructura. Bien, y dentro de las normas APA, recuerden que muchas veces yo les decía en sus trabajos de investigación que usaran las normas APA y dentro de ellas les decía el margen que debía de tener, del lado derecho, izquierdo, superior, inferior, el espaciado que tenía que tener entre cada párrafo, el interlineado, etcétera, etcétera. Y dentro de ellos les decía que cada vez que usted iba a sustentar su trabajo, tenía que ubicar una cita textual. Recuerden que las citas textuales es la fundamentación de ciertos autores sobre una definición o un concepto que ellos dan dentro de su propia investigación. Y tenemos 2 tipos de citas textuales, recuerden, las mayores a 40 palabras y las menores a 40 palabras. ¿Y cuáles eran las características de las mayores a 40 palabras? Que debían de ser justificadas, no se contaban los signos de puntuación, recuerden, no se contaban, solo se cuentan las palabras. Dentro de su justificación, al final de esa cita textual, se ubicaba ¿qué? El apellido, seguido de una coma, y el año que fue publicado aquel libro. Y dentro de las citas textuales menor a 40 palabras, se dice que
Deben de ir ¿de qué manera? De manera entre comillas, debe ir al final de este texto, de esta cita, tiene que estar ¿qué? El autor, el apellido del autor, coma, y el año que se publicó ese libro. Pero recuerden una cosa, en este caso, en esta cita textual, no necesita ¿qué? Ir justificada. Bien, recordamos un poquito de lo que hemos visto. El informe académico. Muchos de ustedes tomó este papel cuando yo les decía que realizaran el informe, sean de secretario, del trabajo de cada uno de sus compañeros en los grupos. ¿Y qué nos dice que es un informe? La imagen nos lo estaba mostrando, ¿no? Es presentar, dice, un texto elaborado cuando finaliza una actividad investigativa con el contexto estudiantil. Por su extensión, el informe puede ser breve o extenso, de carácter más o menos formal, orales o escritos, ¿no? Dice que dentro de sus características tenemos la máxima objetividad. Cuando hablamos de máxima objetividad estamos hablando que sea concreto, que muestre la realidad de este informe académico sin mayores preámbulos, que se exprese en un lenguaje preciso y lógico, que los informes se apoyen en tablas, resúmenes, datos estadísticos, etc. Recuerdan que cuando realizábamos estos trabajos, uno de ellos, de los últimos trabajos que ustedes realizaron en el ciclo anterior, fue realizar una encuesta, pero para realizar esta encuesta ustedes tuvieron que buscar un tema específico, cuál era el objetivo de ese tema, del por qué ustedes realizaban este tipo de trabajo. Luego de que realizaron todo este tipo de trabajo, inclusive ubicaron una encuesta a sus compañeros estudiantes de la institución. Luego de ello, ¿ustedes qué realizaron? Realizaron un resumen, realizaron todo lo que eran los datos estadísticos que ustedes habían realizado a través de una tabulación, presentaron cada uno de los informes, cada uno de los momentos, de los resúmenes, de lo que iban viendo de cada una de las preguntas, y al final ustedes ubicaron un informe académico donde me indicaban a mí cómo había sido la estructura del trabajo, cómo se había llevado a ello, por qué, cuál fue su finalidad, etcétera, etcétera. Y se utiliza, dice, una de las características, por último, que tiene, se utiliza para dar una información específica. Entonces, no había preámbulos, sino que iban directos, eran precisos, concisos, objetivos, y a la vez me presentaban un trabajo valedero. ¿Por qué? Porque presentaban las pruebas, y estas pruebas eran las encuestas, y a la vez, dentro de esas encuestas se realizaba una tabulación, y ustedes daban una conclusión en general, e inclusive muchos de ustedes presentaron proyectos que se podían venir a futuros para poder trabajar dentro de hacer las secuencias de este trabajo que habían realizado, ¿no? Lo que ustedes presentaron al último era un informe académico. ¿Y cuál es su estructura? Es la sección preliminar, el cuerpo del informe, sección de anexos y referencias. Los vicios sintácticos, muchos de ustedes han pasado por ello, que siempre se les corregía, ¿recuerdan? Y dice que ese lenguaje son los que afectan la comunicación lingüística en medida que rompen directamente la estructura gramatical, o sea, destruyen todo. El solecismo, cualquier error cometido con la sintaxis se puede decir en manera de construir las oraciones. Ejemplo, muchos de ustedes dicen, hablo a nombre de fulanito de tal, de Juan, de Pedro, pero ¿cuál es la manera correcta? Hablo en nombre de Juan, Pedro, María. Dice, véndame pastillas para la tos, cuando deberíamos decir, véndame pastillas contra la tos. Otro que siempre ha sucedido con cada uno de ustedes es la redundancia. Y se dice que es una figura retórica de la construcción que consiste en emplear en una oración uno o más vocablos innecesarios para el sentido completo de la misma. Y, por ejemplo, tenemos de una manera redundante, dice, lo vi con mis propios ojos. ¿Y cómo debería ser correcto? Lo vi. Subí para arriba, cuando debería decir subir. La catacresis, cuando se emplea una palabra por otra. Por ejemplo, cuando queremos decir ay. ¿Cuál de los tres sería el correcto? Pero si yo quiero hablar sobre la fruta, ¿cómo le diría? Vaya, vaya o vaya. ¿Cuál creen que debería ser el correcto? Se los dejo en interrogante. Bien.
La entrevista es otro de los temas que nosotros tratamos. ¿Recuerdan cuando yo les